favor, si hay claridad en el audio y en lo que se va a presentar en este momento. ¿Se ve y se escucha bien, damas y caballeros? Sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Muy bien, damas y caballeros, entonces vamos a iniciar con los contenidos relativos al desarrollo de la asignatura Administración Financiera, entrando a lo que es la unidad 2, recordando de que tenemos una programación de actividades en función de una unidad por semana. Entonces, en ese sentido, vamos a verificar brevemente lo que comprende la información de la unidad 2. La unidad 2 tiene que ver con el apartado de la evaluación, que básicamente tiene que ver con la parte introductoria, la parte previa, para efectos de que entremos de lleno al contenido de la tercera unidad, que es la evaluación de proyectos de inversión. En este sentido, la evaluación, en el término que vamos a conocer hoy, en esta semana, en el contenido de la unidad, se refiere a los métodos que se requieren para darle valor a un activo. Como generalmente la mayoría de autores coincide, partimos de la premisa de que el dinero es el elemento que mueve y dinamiza empresas y países. Por lo tanto, tenemos que ver de qué forma le damos valor o un precio, ¿verdad? Como se le quiere llamar, a aquellos activos que se caracterizan por ser fácilmente convertibles en dinero. Estos son los conocidos como activos financieros. Entonces pueden ver ustedes acá que las habilidades a desarrollar tienen que ver con identificar los elementos clave del modelo básico que se utiliza para la evaluación. Segundo, aplicar ese modelo al instrumento financiero denominado bonos. Tercero, calcular y explicar el rendimiento al vencimiento de un bono. Cuarto, comprender el concepto de eficiencia de mercado y de allí emplear los distintos modelos de evaluación para acciones comunes según su naturaleza. Es decir, damas y caballeros, el objetivo para esta jornada es que conozcamos, revisemos y aprendamos a utilizar métodos de evaluación, partiendo del hecho de usarlos en un primer momento en activos financieros y posteriormente en activos reales. Igual, ¿verdad? Siempre se hace la invitación, damas y caballeros, para que cualquier momento que se tenga una duda, una inquietud o una opinión al respecto, pues se indiquen ahí, ¿verdad? En la plataforma, levantando la manito y se les dará el espacio. Si no, siempre al final se deja un espacio de preguntas y respuestas para que aquellas dudas que puedan surgir, pues las podamos ventilar, alguna opinión que requieran emitir ustedes o algún contenido que debamos reforzar, ¿verdad? En ese sentido, el apartado también de recordarles, ¿verdad? Las indicaciones de siempre, de que procuremos siempre ingresar con nuestro correo institucional para efectos de no tener que entrar como invitado, sino que ya como alguien miembro de la plataforma. Y también el hecho de que se motive, ¿verdad? Se le promueva a todos los demás compañeros que se conecten a las videoconferencias, porque si bien es cierto, la bondad de la herramienta con la que trabajamos permite su posterior revisión, lo ideal es de que estemos todos interactuando en el mismo momento, en el mismo espacio, para efecto de que en tiempo real puedan aclararse las dudas que puedan haber. Sin embargo, pues se reconoce, ¿verdad?, que la ventaja de trabajar con una asignatura de índole eminentemente virtual promueve la ventaja de que el horario no es un problema, en el sentido de que si por compromisos laborales, cuestiones de fuerza mayor o elementos ajenos a nuestro control no nos permiten conectarnos, podemos tener acceso a todos los recursos posteriormente para poderlos consumir. En ese sentido, pues dejando claro eso, brevemente les mostramos el apartado de lo que son los contenidos de la unidad 2, que tienen que ver con, primero, la evaluación de activos financieros, que son los bonos y acciones o capital contable. El segundo tema tiene que ver con el equilibrio de mercado de acciones y el tercero es la evaluación de activos reales o tangibles. Entiéndase estos, los activos reales o tangibles, aquellos que sirven de base como elemento productivo en cualquier empresa. Entonces, en ese sentido, vamos a ampliar la utilización de los métodos de evaluación, además de los activos financieros, en activos reales. Aquí aparece el material de estudio, ¿verdad? Siempre recuerden ustedes que está el contenido navegable, el contenido descargable, y aquí están las actividades evaluativas que las vamos a explicar posteriormente, así como las referencias bibliográficas a las que pueden ustedes recurrir para ampliar cualquier inquietud o duda que se tenga. En caso del contenido navegable, aquí tenemos en la plataforma, recordando siempre la interacción, ¿verdad? Que la forma en la que se puede uno involucrar en el desarrollo de los contenidos es de una manera bastante fácil, bastante amena, ¿verdad? Es bastante amigable la plataforma.
Y en ese sentido, pues estaríamos viendo el detalle de la evaluación de los contenidos sobre la evaluación de proyectos de inversión, iniciando con los métodos de evaluación. Y aquí pueden ver ustedes todos los contenidos, ¿verdad? La evaluación de activos financieros, bonos y acciones. Después el equilibrio de mercado de acciones. La evaluación de activos reales o tangibles. Pequeño glosario de términos, recursos complementarios y la actividad formativa que, si bien es cierto, no tiene ponderación, pero sí es necesario realizarla, ¿verdad? Para efectos de que pongan de prueba los conocimientos que se adquieran. Para hacer la presentación de la misma, nos vamos a apoyar con este material para que sea más amigable de revisar y de discutir. En ese sentido, entonces, damas y caballeros, partimos de la noción mencionada anteriormente, ¿verdad? De que esta es la parte introductoria para lo que es el contenido de proyectos de inversión, pero vamos a darnos el tiempo que se requiera para revisar lo que son los diferentes métodos de evaluación. El contenido, como le habíamos mencionado anteriormente, tiene que ver con los métodos de evaluación de activos financieros, bonos y acciones. Ampliamos un poco el contenido del tema de acciones y vemos el equilibrio del mercado de acciones. Y finalmente, concluiríamos la temática con la que es la evaluación de activos reales. En el caso de la evaluación de activos financieros, estamos teniendo la necesidad de hacer por separado la revisión de los métodos de evaluación de los bonos, por un lado, y de las acciones, por otro. Brevemente, el apartado de los bonos tiene una forma particular de trabajarse porque el bono es un instrumento de deuda, es decir, es una forma de obtener financiamiento a través de deuda, que es adquirida por terceras personas y a través de las cuales ellos obtienen derechos y ciertos rendimientos. Esa es la característica del bono, por eso tiene una forma particular, una forma específica de evaluarse, mientras que las acciones ya escapan del ámbito del pasivo, del ámbito de la deuda, y entramos en la connotación del capital contable. Es decir, es una forma de obtener financiamiento no a través del uso de deuda, sino a través del uso de recursos de personas que obtienen participación en la toma de decisiones empresariales. Por lo tanto, las formas o los métodos utilizados para evaluar acciones son diferentes que los métodos de evaluar bonos, ¿verdad? Su naturaleza, característica y connotación es lo que da la pauta. En el caso de bonos, pasivo o deuda. En el caso de acciones, capital contable. Entrando en materia, los diferentes modelos de evaluación pueden parecer que son bastante específicos, que son bastante directos, pero su uso en realidad es más un arte que ciencia. ¿Por qué recalcamos esto? Cuando se refiere al hecho de que estamos considerando que el uso de cierta herramienta radica más en un arte que ciencia, debemos recordar que el arte se basa en la inspiración, se basa en la iniciativa, se basa en la creatividad, mientras que la ciencia se basa en hechos, elementos concretos, causa-efecto. Entonces, la herramienta como tal es sumamente fácil de aplicar, es muy amigable, pero ninguna herramienta sustituye la habilidad del analista de saber qué herramienta aplicar. No sustituye en ningún momento la creatividad del analista para saber en qué momentos aplicar tal o cual herramienta. Entonces, nuestro deber es conocer técnicamente las formas de evaluar y nuestro desafío es saber cuáles aplicar y de qué forma, ¿verdad? Por eso se recalca, es más un arte que una ciencia. La clave para cualquier modelo, independientemente del que usted quiera utilizar, es desarrollar buenas premisas. ¿Qué entendemos por premisa? La experiencia previa que usted pueda haber desarrollado en materia del conocimiento y aplicación de las herramientas. Por ejemplo, si a usted le dicen, mire, tenemos una acción de tal o cual característica, perfecto, esta acción la voy a evaluar con el método tal. De entrada, así como le puede decir a usted, como un médico le diga a usted, mire doctor, me duele la cabeza, tómese una acetaminofén. Entonces, ¿eso cómo lo puede saber el doctor? Por su experiencia, por toda la experticia desarrollada a lo largo de los años más el estudio. De forma análoga, nosotros vamos a saber interpretar
la información financiera y sobre esa interpretación definir qué método utilizar. Por eso es que es importante el desarrollo de buenas premisas. El valor de cualquier activo se puede expresar en términos generales de esa manera. Valor presente va a ser igual a el flujo de efectivo del año 1 entre el factor de descuento de ese año, más el flujo de efectivo del año 2 entre el factor de descuento de ese año, más el flujo de efectivo al infinito, según independientemente el tiempo que tenga de vida la inversión, y eso se divide entre el factor de descuento de ese año. Y recalco el término año porque la mayoría de autores, Gitman, Besley, Brilley, Ross, cualquier autor que usted revise, va a manejar la connotación de problemas a nivel académico en términos de años. Sin embargo, el término 1, 2, N tiene que ver más que todo con periodos, porque puede ser que usted se encuentre en algún momento con una inversión que le va a redituar elementos de ingreso mensual, por ejemplo. Entonces, el periodo ya no es un año, sino que sería meses. Puede incluso que usted obtenga algún tipo de beneficio en términos de un bono, por ejemplo, que tenga dividido el interés y lo pague 2 veces en el año, una vez en junio y una vez en diciembre. Significaría entonces que el periodo 0, 1, 2, N no serían años, no serían meses, serían semestres. Y así sucesivamente, dependiendo del tipo de inversión que estemos valorando. Partimos entonces. El, ok, ahora creo que sí. Muy bien. Partimos entonces de que un bono es un instrumento de deuda a largo plazo, emitido por un negocio o una unidad gubernamental, con el objeto de obtener recursos de capital, es decir, financiamiento, para X o Y actividad, para X o Y proyecto. Porque la característica fundamental es de que la emisión de bonos permite la obtención de elevados recursos financieros frescos que permiten ser invertidos en un negocio, ¿verdad? Entonces, en el caso de un bono, los flujos de efectivo consisten en pagos de interés durante toda la vida del bono, más una devolución del capital solicitado en préstamo a su vencimiento. ¿Cómo interpretamos esos tres renglones? Significa que la persona que compra un bono, cuando va a comprar el bono, paga su valor. Generalmente son $1,000, ya vamos a dar un poco más de detalle con eso. Si el bono tiene una vida económica de 10 años, la persona que paga ese bono obtiene rendimientos durante todos esos años y al final la persona a la que le han comprado el bono debe regresarle el valor del bono que pagó originalmente. Es decir, que el bono es como un compromiso de que obtengo cierta cantidad de interés sobre un valor y al final, cuando ese periodo de rendimientos termina, me regresan el valor sobre el cual yo estoy obteniendo intereses. Ya le vamos a dar, ya con cifras y otros elementos por ahí, le vamos a dar más claridad al detalle. La fórmula para obtener el rendimiento de un bono, perdón, para calcular el valor presente de un bono, es la siguiente. El valor presente es igual al interés del año 1, entiéndase interés como el flujo de efectivo, ¿verdad? Generado por el bono en el año 1, entre su factor de descuento. Por fines académicos, colocamos ahí el 1 como exponente, pero sabemos que todo exponente elevado a la 1 no se le coloca el 1, sino que simplemente se deja el exponente. Pero hay que colocarlo para dejar clara la idea. A eso le sumamos los intereses en dólares del año 2 y eso lo dividimos entre el factor de descuento del año 2. Y así sucesivamente hasta llegar al flujo de efectivo del año en el que termina el bono entre el factor de descuento de ese año. A eso le vamos a sumar un valor M. M es el valor del bono al principio. Es el valor par que se le llama, porque el bono como documento tiene ciertas características en su estructura y una de ellas es el valor par o el valor nominal que tiene ese bono. Y ese valor lo vamos a descontar entre el factor de descuento del último año. Porque el último año, cuando el bono vence en su vida económica, hay que regresar ese dinero a la persona que lo compró, ¿verdad? INT, como habíamos dicho,
es el interés que el bono paga en el periodo. Y estamos hablando de unidades monetarias, ¿verdad? Dólares. Y es la tasa promedio de rendimiento requerida por los inversionistas. N, número de años antes de que vence el bono. Y M, es lo que les mencionaba, es el valor par o valor nominal. Normalmente $1000. Es decir, se maneja la connotación a nivel de todo autor que usted revise de finanzas que el valor universal estándar de un bono es de $1000. Pueden haber bonos de 10,000, de 50,000, de 1,000,000, pero para efectos de conocer esta herramienta, siempre se va a considerar que el valor del bono es de $1000. Entonces, recordando la expresión que teníamos acá, donde vemos los distintos flujos, que en teoría deben ser iguales, porque el interés es el flujo que se calcula de interés sobre el valor nominal del bono, podemos hacer esta conversión. Damos la fórmula del valor presente de anualidades y de ahí solo le sumamos el factor como cantidad única del valor nominal del bono al final del periodo. Si se percatan, menos n y n es el mismo valor, que es el que tiene que ver con la fecha de vencimiento del bono. Así lo tenemos, mucho más fácil de utilizar. Por ejemplo, suponga que una empresa solicita un préstamo basado en una emisión de bonos. Recalco, como se ha considerado siempre que técnicamente hablando un bono es una deuda, van a haber muchos problemas que ustedes van a revisar, muchos ejercicios con los que se pueden encontrar, que digan, una empresa emite deuda, una empresa solicita préstamo, una empresa pide prestado, y así, una serie de formas análogas de decir que está generando un compromiso para obtener financiamiento. Al hacerlo y ver el apartado que diga bonos, ya sabemos a qué nos referimos, ¿sí? Instrumentos de deuda sobre los cuales se obtiene un rendimiento. En ese apartado tenemos el detalle. La emisión de bonos, en el caso del ejemplo que estamos viendo, tiene un valor nominal de $1000 a 10 años y un rendimiento de cupón del 10% sobre el valor nominal. Calcule el valor del bono. Entonces, lo primero, si tenemos que el valor nominal del bono es de $1000 y el rendimiento de cupón o el interés que el bono va a dar sobre el valor nominal es del 10%, entonces 10% por 1000, 100, que se convierte en la variable INT, que es el interés, en dólares. 100. De ahí colocamos el factor de descuento para una anualidad para 10 años, ¿verdad? A la menos 10. Y a eso le sumamos, ¿qué cosa? El valor nominal del bono entre el factor de descuento, considerando la vida económica del bono, que en este caso también son 10 años. Y se percatan, menos n y n son iguales. Menos 10 y 10. ¿Sí? Al obtener el valor del bono, entonces, desarrollando esta expresión, obtenemos 614,46. Más esta expresión desarrollada, 385,54. Al hacer la suma de los rendimientos en función de interés más el valor presente del valor nominal del bono, obtengo que vale hoy ese bono al vencimiento $1000. Este resultado va a ser igual, o sea, el resultado que acabamos de obtener. Vemos que el valor nominal del bono es idéntico al valor del bono, porque estos datos son iguales, la cifra es la misma, solo que una es el valor nominal, el que tiene en la carátula, ¿verdad? El bono una vez emitido, y este es el valor del bono según los datos que tenemos. Entonces, este resultado va a ser igual siempre y cuando la tasa de interés requerida sea igual a la tasa de interés de cupón. Es decir, que una cosa es hablar de la tasa de interés de cupón, que es la que me ofrece el bono, y otra cosa es la tasa de rendimiento que exige el inversionista, que esa normalmente se conoce como rendimiento de mercado. Es decir, tasa de rendimiento nominal es una, rendimiento requerido de mercado es otra. Pero la clave, ¿cuál es? Cuando el rendimiento requerido es igual a la tasa de interés de cupón, entonces el dato va a ser el mismo. El valor del bono va a ser igual a su valor nominal. Y aquí lo ven ustedes. El rendimiento de cupón, 10%, ¿verdad? Y el 10% que pusimos aquí, se supone que debe ser el interés de rendimiento requerido por inversionistas. En este caso, pusimos el mismo 10%. Por lo tanto, obtuvimos 1000. En este punto, es necesario identificar
claramente el efecto que la modificación de la tasa de interés requerida o tasa de mercado tiene sobre el valor del bono una vez termine su vida. Para ello vamos a ver dos escenarios, sencillos y prácticos, pero muy ilustrativos que van a darnos pauta de cómo trabajamos con esto. Primer escenario. Suponga que a causa de las condiciones económicas, el rendimiento requerido disminuye del 10 al 8%. En este caso, los intereses de cupón y el valor del vencimiento se mantienen constantes, pero el valor del bono en sí se modifica. Es decir, ¿el bono cuánto ofrece pagar anualmente? 10%. ¿Sobre qué valor? Sobre 1000. Entonces, eso se mantiene. Son $100. ¿Qué es lo que me cambia? El rendimiento de mercado. Porque lo que estoy colocando aquí es el rendimiento requerido, no la tasa de cupón. La tasa de cupón me sirve para encontrar esto, ¿verdad? Que es la anualidad en este caso. Pero el rendimiento de mercado es lo que coloco en esta expresión. Y como este valor colocado debe ser el mismo que va en el factor de descuento del valor nominal, lo pongo igual. 10 años para un 8%. $1000 que es el valor nominal, ¿verdad? Una vez resolvemos estas expresiones, obtenemos que el valor presente de todos los intereses son 671.01. En el caso del valor nominal del bono descontado al principio, al momento cero, da 463.19. Sumando ambos valores obtenemos 1134.20, es decir, un valor distinto al valor que obtuvimos anteriormente. ¿Por qué? Porque el rendimiento requerido es distinto del rendimiento de cupón. Ampliemos el resultado. ¿Qué significa este resultado? Esa es la bondad del uso de esta herramienta y recalcábamos que se define más un arte que una ciencia, porque teniendo los datos que usted necesita para encontrar el valor de un bono, lo hace prácticamente en piloto automático. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo relevante de eso? Su interpretación. Y sobre esa interpretación tomar decisiones. Eso es lo importante. Entonces, en este caso, si el rendimiento disminuye por debajo de la tasa de cupón, el bono se vende por arriba de su valor nominal, es decir, con prima. ¿Cuánto es el valor del bono? Según lo que hemos encontrado, 1134.20. ¿Cuánto es el valor par o el valor nominal del bono? 1000. Entonces, 1134.20 menos 1000 nos da 134.20. Eso es lo que se conoce como prima o premio, según dice Van Horn. Porque Van Horn es bastante específico en referirse a este apartado con ese término, como premio, ¿verdad? Aquí Gitman y Berle le llaman prima, pero al final es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interpretamos el hecho de que este dato sea distinto al valor nominal del bono? ¿Y qué implicaciones tiene? Vamos despacio. Para interpretar adecuadamente este efecto, necesitamos definir roles, es decir, participaciones o actores en esta transacción. En este caso tenemos dos grandes participantes. Primero, el que vende el bono, llamado emisor. Y segundo, el que compra el bono o tenedor, ¿verdad? O sea, recalcamos tenedor como término del que tiene la propiedad de, ¿verdad? Este activo financiero, no de otro elemento de índole culinario. Entonces, se menciona que el que vende el bono es el emisor y el que lo compra es el tenedor. Partamos de este escenario. En este punto, este servidor, el que está hablando con ustedes en este momento, es el emisor. Yo decido emitir una serie de bonos por $1000 con una tasa de cupón del 10%, ¿sí? Y ustedes serían los compradores, serían las personas que tendrían el derecho de esos bonos producto de la transacción que se ha realizado. Cuando el bono se emite, el emisor se compromete a pagar 10% de interés a lo largo de toda la vida del bono. Ese 10% representa $100 para ustedes, que en este caso son los tenedores, ¿verdad? Mientras posean ese bono. Sí, yo me comprometo a darles a ustedes, independientemente de las condiciones económicas, 10% sobre ese bono. En este caso, $100. Sin embargo, en este escenario se determina que el rendimiento que el emisor le ha dado al tenedor, es decir, el rendimiento que yo, en este caso del ejemplo que ponemos, el rendimiento que yo les he estado dando a ustedes como tenedores
es mayor que lo que el mercado está exigiendo, ¿ya? Para bonos de similar naturaleza. Por lo tanto, el tenedor, en este caso han sido ustedes, ¿verdad? Los propietarios del bono durante su vida, han estado recibiendo más rendimiento que el de mercado. Es decir, si el mercado ofrece 8 y yo les estoy ofreciendo 10, hay un diferencial de 2% a favor de ustedes. Es decir, yo les estoy dando más dinero que lo que el mercado está ofreciendo. Por lo tanto, yo al darles más, el mercado exige únicamente 8%, que sería en este caso 80. Y ustedes, en este caso como propietarios del bono, estarían recibiendo 100, ¿verdad? Como está mencionado aquí. El mercado solo exige 8%, que sería igual a $80. Y ustedes, en este caso, por ser dueños del bono, estarían recibiendo 100, porque es lo que yo me comprometí a darles. Producto de esta variación, al momento de calcular el valor presente del bono, se determina que el bono se vende con una prima de 134.20. El valor obtenido significa que, al momento de hacer efectivo el bono, el tenedor no regresará al emisor 1000, de lo que vale originalmente el bono, sino 1134.20. En español, como yo como emisor les he estado dando a ustedes como tenedores más rendimiento que lo que el mercado exige, una vez se redime el bono, ¿verdad? Ustedes no van a generar el detalle de regresar los $1000 originales que costó el bono, sino que van a regresar 1134, porque ese es un beneficio que el emisor va a obtener por haber estado pagando más intereses que el del mercado. Para mí, como emisor, representa un premio, una prima, como dice la teoría. Para ustedes, esos 134.20 significan un costo, porque ustedes pagaron $1000 por el bono en un principio. Y a la hora que se está redimiendo, estaríamos manejando que ustedes no pagarían los 1000, sino 1134. Es decir, un valor mayor a la emisión. Por eso es que el emisor recibe un premio, que es el equivalente a un valor por arriba del valor del bono, porque tuvo que estar cubriendo intereses más altos que los de mercado. ¿Sí? Eso más o menos por ahí va el detalle. Ahí está toda la información en el contenido para que lo revisen, pero si requieren que ampliemos, con gusto, no hay ningún problema. Porque después de esto tenemos el escenario 2, que es lo opuesto. En el escenario anterior vimos que el rendimiento de mercado cayó por debajo de lo que el bono ofrecía. Ahora vamos a lo contrario. En el escenario 2, suponga que por las condiciones de mercado y competencia, en lugar de bajar la tasa de interés, esta sube. Y en vez del 10 es el 12% que el mercado exige, siendo un escenario totalmente opuesto al anterior. Si sustituimos los datos, el valor del bono entonces se mantendría siempre los $100, ¿verdad? Que es la tasa de interés que se da como rendimiento sobre el bono, sobre su valor nominal, $100. Pero lo que nos cambia es el rendimiento de mercado, que en este caso ya no es el 8%, sino que es el 12%, es decir, que está arriba de lo que está ofreciendo el bono, ¿verdad? Igual, el factor de descuento del valor nominal, siempre al interés para el periodo de vigencia. Resolviendo los valores de las expresiones, obtenemos 565.03 más 321.97. El valor del bono entonces al final es de $887. Ya no son los 1000 que vale originalmente, sino que son 887. En este caso, cuando el rendimiento requerido excede lo que ofrece la tasa de cupón, el bono se vende por un valor debajo de su valor nominal, es decir, con un descuento. En este caso hablábamos de prima, ¿verdad? Que era un premio. En este caso es lo contrario, es un descuento. Y aquí lo obtenemos. Valor del bono, 887, y valor par, 1000. Como 1000 es mayor, entonces este dato es negativo. $113 de descuento. Como se ve anteriormente, este escenario es distinto, prácticamente opuesto al anterior. Ampliando el análisis, definimos que, en este caso,
El emisor, va retomando el escenario que definimos en un principio, en este caso mi persona, me comprometo a pagar un interés del 10%, es decir, $100 a lo largo de la vida del bono, ¿verdad? 100. Esto representa $100 para ustedes, como dueños del bono, mientras lo posean. El descuento de 113 significa un costo para mí, ¿verdad? Mientras que para ustedes representa un beneficio, porque ustedes, una vez redimen el bono, no van a dar los 1000 que costaba originalmente, van a dar solamente 887. En este caso, al ser opuesto el escenario, yo como emisor pierdo $113, ¿verdad? Porque únicamente estaríamos hablando que se reciben 887. ¿Ya? Si se percatan, es totalmente opuesto al escenario anterior. Una gráfica nos va a ayudar con un poquito más de claridad a entender esos valores. Pueden ver ustedes aquí un gráfico donde tenemos en el eje de las abscisas valores de rendimiento de mercado en términos porcentuales y en las ordenadas el valor del bono en dólares a su vencimiento. Si se percatan, partiendo del centro de la gráfica, cuando el rendimiento de mercado, perdón, es igual al interés de cupón, en este caso 10%, el valor del bono se mantiene en $1000, su valor nominal. Vamos hacia la izquierda. Cuando el valor del bono se descuenta con un rendimiento de mercado menor que la tasa de cupón, entonces el valor del bono es más alto. Aquí pueden ver ustedes 1134.20, que es el que encontramos cuando lo hicimos al 8%. Si se redujera aún más y llegamos al 6%, ya no valdría 1134, valdría 1325. Es decir, la prima fuera más alta, la que se recibiera. Si vamos del centro a la derecha, vemos que cuando el rendimiento de mercado es mayor que el rendimiento de cupón, entonces hay descuento. En el caso del 12%, 887, un descuento de 103. Y si ampliáramos y ponemos 14%, el valor del bono fuera de 775. Y en este caso, el descuento fuera de $225. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pueden ver ustedes que la gráfica nos ayuda a ver cómo, desde el valor nominal del bono en base al interés que está ofreciendo, hacia la izquierda, el valor del bono sube cuando el rendimiento cae, y a la derecha, el valor del bono cae cuando el rendimiento sube, ¿verdad? Ahora, gráficamente, el efecto de este rendimiento, ya sea aumento o disminución, lo vamos a ver en esta grafiquita. Aquí pueden ver ustedes. El valor del bono en los $1000 se mantiene cuando la tasa de interés es del 10%. Lo tenemos acá, K igual 10, aquí, $1000. Ya sea en el momento 0 o en el año 10, que es cuando vence el bono, al final va a valer lo mismo. Cuando vemos un rendimiento por debajo del rendimiento que está ofreciendo el bono, el valor del bono empieza a disminuir. Y cuando está disminuyendo el valor del bono, perdón, aquí cuando estamos hablando del K8% es lo opuesto. Como el valor que estamos utilizando para castigar los flujos de efectivo es menor, el resultado que estamos obteniendo entonces va a empezar a subir. Y vemos que al final, cuando el resultado es del 8%, hay una prima de 134.20, que es la que encontramos en el ejercicio anterior, para un 8%. Y en el caso del interés por arriba del rendimiento que ofrece el bono, en este caso 12%, el valor del bono empieza a caer. Y al final de la vida económica del bono obtenemos que hay un descuento, en este caso 103. Es decir, que en base a cálculos anteriores se deduce que indistintamente del comportamiento de las tasas de interés en un futuro, el precio del bono se va a aproximar a 1000 a medida que se aproxima su fecha de vencimiento, siempre y cuando el rendimiento que el bono ofrezca sea el mismo que tiene el mercado. Cuando hay cambios en los rendimientos, hay cambios en los valores, ya sea con prima o descuento. Como les digo, si quedan dudas al respecto, pues podemos abordarlas más adelante, ¿verdad? Para que lo hagamos con suficiente tiempo, para que ustedes puedan aclarar cualquier inquietud si la hubiera, ¿verdad? Muy bien. Ahora, además de hablar del apartado de lo que son los bonos como instrumento como tal y de la forma en la que obtenemos su valor presente, es necesario ampliar un poco el análisis, haciendo un poco más la perspectiva de la revisión de este instrumento financiero, y es necesario recordar aquellos elementos que afectan el precio de los bonos, ¿verdad?
Es decir, el precio de los bonos no sale porque a alguien se le ocurre colocarle un precio, sino que hay una serie de factores internos y externos que afectan el precio de los bonos. Entonces, vamos por partes. Partimos de la política fiscal, que es la forma en la cual el gobierno obtiene recursos para poderse financiar, ¿verdad? A través de impuestos, tributos, tasas, etc. A eso le sumamos, en base a la política fiscal que se defina, así se definen las fuentes de ingresos del gobierno. Después tenemos el apartado de la política monetaria, si hubiera, ¿verdad? Porque en nuestro país hay que recordar que a partir de enero de 2001, con la dolarización, ya no tenemos política monetaria. Pero en el caso de países que tengan esta autonomía todavía, la política monetaria tiene que ver con el hecho de cómo la autoridad o el Banco Central controla el nivel de masa monetaria en un país. Cuando hay demasiado dinero, hace ciertas estrategias para reducir el volumen, para evitar la inflación. Y cuando hay escasez de dinero, inyecta dinero en la economía para dinamizar las actividades económicas, ¿verdad? Y tercero, condiciones económicas. Esto tiene que ver con cómo están los distintos agregados macroeconómicos, ¿verdad? Empleo, desempleo, inflación, etcétera. Todos esos elementos que están por ahí que definen de qué manera está un país en un momento dado, ¿verdad? Esos tres elementos me definen la tasa libre de riesgo, es decir, el rendimiento que yo puedo ponerle a un bono teniendo total certeza de que lo voy a pagar, porque la tasa libre de riesgo se supone que no lleva incluido ningún tipo de riesgo de incumplimiento, sino que lo que yo ofrezco pagar lo puedo pagar. A eso tenemos que sumarle condiciones de la industria, es decir, el sector de la economía en el que opera la empresa de la cual estoy tratando. Sector construcción, sector agroindustria, sector servicios, sector transporte, etcétera. Dependiendo de las condiciones de la industria, así veo también qué tanta conveniencia hay de emitir o no este tipo de instrumento financiero. A eso le sumamos las condiciones del emisor, es decir, todo esto es a nivel de país. Esto es a nivel de sector de la economía y esto es a nivel de empresa. Este es el nivel más específico que podemos encontrar. Condiciones del emisor. No es lo mismo una empresa como Facebook, por ejemplo, que quiere decir que quiere emitir bonos, ¿verdad? A una empresa que tiene 2 años de funcionar y que la gente ni siquiera sabe cómo se llama, por muy buena que sea. Entonces, no es lo mismo las condiciones de un emisor desconocido, ¿verdad? Nuevo, que de alguien que ya esté fundamentado, que ya tenga una postura sólida dentro del mercado, porque eso va a definir qué condiciones va a darle él a ese instrumento financiero. Las condiciones económicas, la industria y el emisor definen la prima de riesgo, es decir, el rendimiento adicional que yo voy a exigir como inversionista porque estoy emitiendo un instrumento de deuda que puede tener algún riesgo. Entonces, la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo me definen el rendimiento requerido, que es lo que hemos visto en láminas anteriores como rendimiento de mercado, ¿verdad? Que en el escenario 1 era 8% y el escenario 2 era 12%. Ahí vean ustedes que el rendimiento requerido, que es la tasa a la cual yo descuento, ¿verdad? El bono, me da como pauta, ¿qué cosa? El precio, ¿sí? Entonces, pueden ver ustedes la complejidad de elementos que están involucrados en la definición del precio del bono. Por eso es importante saber de dónde sale este rendimiento requerido. Generalmente, para el nivel en el que nos encontramos en la asignatura, casi siempre, en la mayoría de las veces, los ejercicios o problemas a resolver van a presentar de una sola vez el rendimiento requerido. Sin embargo, ya en asignaturas un poco más elaboradas, en otros niveles de formación como maestría o posgrado, ya se le pide al estudiante que calcule en base a todas estas variables el rendimiento requerido. Sin embargo, en el caso de esta asignatura, pues escapa, ¿verdad? Ese tipo de connotación en cuanto al contenido, pero sí es necesario saber de dónde sale el rendimiento de mercado en un momento dado. La sumatoria de todos estos elementos y condiciones. Para cerrar el tema de bonos, vamos al apartado del rendimiento al vencimiento. ¿Eso qué es? Una fórmula que nos permite identificar cuánto es el rendimiento que un bono puede ofrecer si se tiene hasta su vencimiento. ¿Sí? ¿Cómo se define conceptualmente el rendimiento al vencimiento? O RAV, como dice en este caso Bentley, que se le llama RAV, RAV.
es la tasa promedio del rendimiento que se gana sobre un bono si se mantiene hasta la fecha de su vencimiento. Retomando los ejemplos, los datos, perdón, del ejemplo anterior, suponga que tiene un bono de $1000 para 14 años a una tasa de cupón del 15%. El precio del bono es de 1.368.31. ¿Qué tasa de interés se va a ganar sobre esa inversión si se compra el bono y se mantiene hasta el vencimiento? El RAV se calcula mediante una expresión que es un índice o un ratio que está compuesto por un numerador y un denominador. En el numerador tenemos el interés anual más ganancias acumuladas y el denominador el valor promedio del bono. Ya dándole forma de variable, tenemos que el interés anual es el INT, que es el valor en dólares que el bono ofrece. La ganancia acumulada, que es igual al valor nominal del bono menos su valor presente, y eso dividido entre el número de años. Y el denominador es el valor del bono a su vencimiento más su valor nominal entre 3. Esos elementos ya lo define la fórmula, ¿verdad? Ahí creo que en el caso de Bentley, en un pie de página, da el detalle de cómo se encuentra esa fórmula mediante despeje, pero como les repito, eso escapa, ¿verdad?, del ámbito de plática que estamos teniendo en la asignatura, pero lo importante es saber cómo se estructura, ¿verdad?, cada uno de los componentes que ahí van. Entonces, teniendo eso, sustituimos datos únicamente. Teníamos $150, que es el rendimiento del bono, $1000, que es su valor nominal, menos 1.368, que es el valor del vencimiento, entre 14 años. Y los mismos valores colocados en el denominador. Al hacer la expresión obtenemos 123.69 entre 1184.16. El RAV de este bono en particular va a ser igual a 123 entre 1184, 0.1045%, 1045%. Si logramos descontar los valores del interés anual y del bono, su valor nominal, al 10.45 para 14 años, vamos a obtener el valor de 1.368.31. ¿Sí? Es decir, hay ocasiones en las que a usted le van a decir, calcule el precio de un bono. Ah, ok, el precio lo calcula en base a su rendimiento de mercado. Y cuando a usted le digan, mire, ¿cuánto es el rendimiento de un bono? Ahí tiene que usted tener el valor nominal del bono y su precio o su valor al vencimiento. Ahí, ¿qué es lo que busca entonces? El rendimiento o tasa de interés. ¿Ya? Con eso tendríamos entonces evacuadas todas las variables que están vinculadas al cálculo del rendimiento o el precio de un bono según su naturaleza. Ahora vamos al término de la evaluación de acciones. Las acciones, también conocidas como instrumentos de capital contable, son otros tipos de instrumentos de deuda utilizados para obtener recursos de capital. Y hay dos tipos de acciones, comunes y preferentes, cada una con sus características sobre el rendimiento y el riesgo. Brevemente, las acciones comunes son las que le confieren derecho de voz y voto a los propietarios y los vuelven copropietarios del negocio, ¿verdad? Mientras que las preferidas garantizan un rendimiento, según la ley de nuestro país, no menor de un 6%, indistintamente la empresa gane o pierda, pero no tienen derecho a voz y voto en las asambleas. Bueno, derecho a voz sí, pero no a voto. A menos, según lo que dice el Código de Comercio, que se tengan 3 ejercicios consecutivos en el que no se repartan dividendos de acciones preferentes. Ahí sí, automáticamente, un accionista preferente tiene derecho a voz y a voto. Pero es prácticamente imposible que una empresa teniendo acciones preferidas no honre el compromiso con sus accionistas a final de año, ¿verdad? Pero es una situación que se puede dar. Entonces, el valor de una acción se calcula de la siguiente manera, ¿verdad? Mediante la siguiente expresión. De su 1, que es el dividendo 1 de la acción, entre su factor de descuento, más el dividendo 2, entre el factor de descuento del año 2, y así sucesivamente hasta llegar al dividendo del infinito, entre el factor de descuento de ese periodo infinito. ¿Por qué se recalca el término infinito y no el término n como periodo? Porque la característica de las acciones, según su naturaleza, es de que son emitidas por empresas que perduren, que se espera que perduren para siempre, es decir, que nunca vayan a vencer, que nunca vayan a liquidarse, ¿verdad? Pero ahí tenemos casos como la quiebra en los bancos, ¿verdad? Lehman Brothers, una institución financiera que tenía casi 200 años de existir y quebró, ¿verdad? Y sus acciones, pues ni modo, ¿verdad? Pasaron a la historia, pues
como las acciones de un banco quebrado. Pero tenemos el caso de General Electric, ¿verdad? Que desde 1800, desde la década de 1860 a 1870, funciona la General Electric hasta el día de hoy. Entonces, General Electric tiene acciones. Y esas acciones son completamente reconocidas en el mercado, ¿verdad? De hecho, están dentro de las 500 de Standard & Poor's, que es con las cuales se maneja la construcción del índice, ¿verdad? Que maneja la bolsa de valores. Entonces, ahí pueden ver ustedes por qué el término relativo al dividendo en términos de infinito, ¿verdad? Que se espera que nunca vaya a liquidarse esa empresa. Entonces, vamos por partes. El primer tipo de acción, que es como el más fácil de calcular, es el precio de las acciones con crecimiento cero. La característica de esta acción es que, indistintamente, manteniéndose el tiempo que se espera sea para siempre, el valor del dividendo no va a cambiar, ¿sí? Por lo tanto, como el dividendo no cambia, sino que se mantiene constante a lo largo de toda su vida, estamos hablando entonces de una perpetuidad, es decir, de un tipo de rendimiento fijo y permanente que no va a cambiar. Entonces, la fórmula para obtenerla, ¿verdad? Es el dividendo de esa acción de crecimiento cero entre la tasa de interés o rendimiento, ¿sí? P sub 0 es el valor de la acción, D el dividendo esperado, e I el rendimiento. Por ejemplo, se puede adquirir una acción que genera un dividendo de $1.20 y tiene un rendimiento del 12%. El valor de la acción en el momento cero se calcula así. El dividendo, que es 1.20, entre 0.12, que es el rendimiento. Obtendríamos entonces que tiene un valor en el momento cero de $10, esa acción. Para encontrar el rendimiento requerido, únicamente despejamos la expresión anterior y obtenemos que I va a ser igual al dividendo entre su precio. En este caso, el rendimiento requerido es, como ya sabíamos antes, 12%. Esta es una de las formas más fáciles de encontrar el precio de una acción, partiendo de la connotación de que es una acción cuyo dividendo no cambia. Se mantiene constante, se mantiene permanente a lo largo del tiempo. Como les digo, es la más fácil, ¿verdad?, de poder calcular, porque en esencia es una perpetuidad. Después tenemos las acciones que generalmente se consideran más comunes, que son las acciones que tienen cierto nivel de crecimiento. Los autores les llaman acciones con crecimiento constante. ¿Cuál es la premisa técnica que los autores toman para definir una acción de crecimiento constante? En general, los inversionistas y empresarios esperan que las utilidades y dividendos de acciones comunes aumenten cada año, en un escenario ideal, ¿verdad? En un escenario teórico ideal, soñado, de que todo el tiempo dividendo y precio van a ir de la mano creciendo, ¿verdad? Por eso es de esperar que los dividendos de las acciones presenten un crecimiento normal o constante, el cual es un crecimiento que se espera continúe hacia el futuro previsible, aproximadamente a una tasa similar a la de la economía como un todo. Imaginemos ese tipo de situaciones en una realidad en la que nos encontramos en este momento, ¿verdad? Sería completamente traumático ver el detalle de un rendimiento de una acción que se base en el ritmo del crecimiento de la economía. Y recalco, ¿verdad? Crecimiento entre comillas, producto de la situación en la que nos encontramos. Pero bien, el ámbito teórico es lo que nos importa y es lo que estamos viendo en este momento. Después vamos a retomarlos para algunos ejemplos ya puntuales. Generalmente, la tasa de crecimiento constante que se espera tengan los dividendos se representa como G minúscula. Y es una constante que se espera se mantenga a lo largo de todo el periodo que estamos evaluando, ¿sí? Entonces, vamos con ejemplos. Una empresa acaba de pagar un dividendo de $1.20 por cada acción con un rendimiento del 12%. Y los inversionistas esperan una tasa de crecimiento del 5% en el sentido de que los dividendos deberían crecer junto con la economía en un 5% año con año. Entonces, se pide, calcule los dividendos para el año 2 y el año 5. Para el año 2 estaríamos hablando de que tendríamos que considerar el dividendo del año 1, ¿verdad? O el momento 0 que estamos evaluando, multiplicado por el factor de crecimiento. ¿Cuál sería? 1 más G. Entonces, 1.20 por 1.05 elevado al cuadrado, porque estamos hablando del año 2, ahí estaríamos hablando de que sería un dividendo de $1.32. Si piden que lo calculemos para el año 5,
siempre partimos de la premisa del dividendo en el momento cero, ¿verdad? Que es el dividendo que estamos hablando, $1.20. Manejamos el mismo factor de crecimiento, 1 más G, 1.05, pero nos cambia el exponente, porque el dividendo que nos piden encontrar no es el del año 2, sino el del año 5. Entonces ponemos la expresión elevada a la 5. Y obtenemos que el dividendo es de $1.53. Y así, para el dividendo que usted quiera calcular, parta del valor del dividendo del año 0 o el primer dividendo que le den y ahí usted le aplica el factor de crecimiento. Punto. El valor actual o el precio de estas acciones se calcula con esta expresión y ahí la pueden ver ustedes, ¿verdad? Dividendo del año base, factor del 1 más el tasa de crecimiento, dividido entre el rendimiento de mercado menos la tasa de crecimiento esperada. Una característica de esta expresión es, y eso lo menciona Bloch, que el rendimiento de mercado siempre debe ser mayor que la tasa de crecimiento de la economía esperada. ¿Por qué? Porque si el exponente que estamos el denominador que estamos utilizando en esta expresión fuera negativo, entonces el precio de la acción fuera negativo. Y no existen precios negativos de acciones. El menor precio que una acción puede tener es 0, ¿verdad? ¿Que le puede acarrear pérdidas al propietario? Sí, pero el precio como tal, el menor precio debe ser 0. No puede ser un valor negativo. Por lo tanto, se recomienda siempre, a la hora que se planteen este tipo de ejercicios, que se tome en cuenta que el valor considerado como rendimiento de mercado siempre debe ser mayor que la tasa de crecimiento esperada. Por lo tanto, pueden ver ustedes ahí que 0.12, que es el rendimiento, menos 0.5. Aquí las disculpas del caso, ¿verdad? Es 0.5, no es 0.15, ¿verdad? 0.5. 12 menos 5, 7. 1.26 entre 0.7, 18. Este sería el precio de la acción considerando un incremento sostenido del 5% cada año, ¿verdad? Así lo podemos calcular. El rendimiento, ahora, una cosa es el precio, ¿verdad? Y otra cosa es el rendimiento. Recordemos que en el caso de los bonos, así vimos. Primero calculamos su precio y después calculamos el RAF, ¿verdad? Rendimiento al vencimiento. En el caso de las acciones, bien, primero vemos su precio, ¿verdad? Y ahora vemos el rendimiento. Solo que, como se supone que teóricamente hablando, una acción tiene una duración infinita en cuanto a tiempo, no hablamos de un rendimiento al vencimiento, sino que hablamos rendimiento de la acción, así. ¿Cómo lo calculamos? El dividendo del año 1, ¿verdad? Entre el precio de la acción más la tasa de crecimiento esperada. Al tener esos tres valores, únicamente los trasladamos a la fórmula y vemos. Considera adquirir una acción a un precio de $18 y se espera que pague dentro de un año un dividendo de $1.26 y que crezca a una tasa del 5%. ¿Cuál es el rendimiento esperado de esta acción? Sencillo. El numerador de la expresión es el dividendo, el denominador es el precio, que ya nos lo da, y a eso le sumamos la tasa de crecimiento que se espera en la economía, 12%. Es decir, el precio de esta acción es de $18 y el rendimiento que se espera que esta acción tenga es de 12%. Ahí abarcamos dos elementos, precio, rendimiento, al igual que en el caso de los bonos. Me gusta incorporar un elemento que escapa de lo tradicional, de lo que la mayoría de autores mencionan, pero es necesario saber porque puede ser un elemento de realidad con el que nos encontremos y no tengamos la herramienta adecuada para poderlo trabajar. Y es en el caso de aquellas acciones con crecimiento inconstante. Es decir, una acción con un crecimiento que es diferente al de la economía en su conjunto. Y, teóricamente hablando, menciona Besley, estas son acciones de empresas en las que una parte de su ciclo de vida experimenta un crecimiento mucho más rápido o lento que la economía en su conjunto. Esto sucede cuando las empresas se encuentran en la primera parte del ciclo de vida o bien cuando introducen productos novedosos que impulsan las ventas y consecuentemente las utilidades. Ejemplo que me encanta mencionar aquí es Apple. Una característica de las acciones de Apple es que nunca pierden valor. Nunca, literalmente, nunca. Las acciones de Apple siempre se cotizan en ciertos valores o al alza. En ciertos valores o al alza. En el tiempo que se dio la crisis financiera del 2008 sí hubo una pequeña ralentización.
en cuanto a rendimiento, y era de esperarse, porque toda la economía se había afectado. Pero desde el año 2007, cuando de mano de Steve Jobs tenían la costumbre de que cada año, allá por septiembre, octubre, hacían la presentación de los nuevos dispositivos que estaban creando, primero el iPhone, después el iPad, después la tablet, etcétera. Cada vez que la empresa hacía todo el promocional, todo el aparataje de merchandising para promover ese nuevo lanzamiento, las acciones se disparaban. ¿Por qué? Porque al estar hablando de un producto nuevo, de un producto que no existía, de un producto que pueden ver ustedes, de hecho, antes del año 2007, nadie sabía lo que era un teléfono inteligente como tal, ¿sí? Un teléfono así, smartphone como le llaman. Sin embargo, del 2007 para acá, hoy prácticamente nadie tiene un teléfono que sea análogo. Hoy todos utilizan teléfonos digitales con cierto nivel de capacidad. ¿Por qué? Porque se creó la necesidad de utilizar ese tipo de aparatos. Por la conveniencia de la interacción en Internet, de la cuestión relativa a producir cierto tipo de recursos como documentos, etcétera, la navegación, etcétera, todo eso. Después, ¿qué pasó? Se definió la creación de la tablet, por ejemplo. ¿Qué era eso? En esencia, un teléfono más grande, pero con unos elementos novedad, pantalla táctil, correo, etcétera. Era como un mini ordenador, más fácil de manejar, con las mismas bondades de un aparato telefónico que era más práctico de andarlo. Y así sucesivamente. Entonces, pueden ver ustedes cómo ese tipo de cosas promovía que el precio de las acciones creciera de una manera impresionante. Obviamente, ¿verdad? Una vez pasaba ya el ciclo de vida del producto, ya llegaba a cierta etapa de madurez, entiéndase, 6, 7 meses, porque los recursos tecnológicos tienen un periodo de vida de 2 años promedio en cuanto a su desarrollo, ¿verdad? Y madurez. Inmediatamente empezaba a decaer, venía entonces una nueva versión del iPhone, volvían a subir las acciones. ¿Cuál podía ser el cambio? No sé, un poquito más que durara la batería, un poco mayor de capacidad en cuanto a la cámara, etcétera, pero ya era un teléfono diferente. Volvía de nuevo la costumbre a las acciones empezar a crecer. Y así, entonces, es el ejemplo que me encanta recalcar porque es un vivo ejemplo de cómo hay acciones que crecen de manera impresionante durante cierto tiempo y después se estabilizan. Entonces, vamos con un pequeño ejemplo. Considera una empresa cuyos dividendos van a crecer de manera súper normal a un 30% durante 3 años, los primeros 3 años. Y después de eso, los dividendos van a disminuir hasta el 5% del cuarto año en adelante, considerando que el 5% ya es la tasa de crecimiento normal, ¿verdad?, de la economía. Calcule el valor presente, auxiliándose de estos datos. Primero, dividendo pagado en el año cero. ¿Hola? Disculpe que lo interrumpo, no sé si solo es mi pantalla, pero sigo viendo nada más las acciones con crecimiento inconstante, no veo el desarrollo del ejemplo. Ah, ok, perfecto. Permítame un momento. Gracias. Ok, vamos a ver. Muy bien. ¿Esta lámina es la que estaban viendo? Ahorita veo siempre acciones con crecimiento inconstante, donde nos mostraba la gráfica de barras. Ok. ¿Ahora ven esta? Todavía no, Lick, no sé si solo soy yo. Ok, no sé, alguien más por favor me ayuda retroalimentando ahí porque si es así voy a cerrar la presentación y abrirla de nuevo. No sé, alguien más por favor. Yo No, veo de la hecho a mí no misma me aparece. pantalla que la compañera. Ok, va, entonces permítame un segundo, voy a cerrar la presentación y la voy a abrir de nuevo. Permítame un segundo. Ok. ¿Me confirman por favor? ¿Se ve la lámina donde están los datos del ejemplo? No, Lick, aún no, no sé si es que se quedó congelada la pantalla. Ah, ok, bien raro porque sí, en mi ordenador la estoy mostrando normal sin ningún tipo de inconveniente. Igual, los demás les queda así. Solo se ve en la No, en gráfica. mi caso, ese. Ok, vamos a ver. Ok, voy a dejar de compartir pantalla un momento y lo voy a hacer de nuevo. Permítame un segundo.
Ok, voy a presentar de nuevo. ¿Me confirman, por favor, si se logra divisar? Sí, ahora ¿De sí la estamos lámina 25? viendo. Sí, la lámina 25. Ok, perfecto. Voy a en Y este ahora sí. momento, ahora sí, ¿verdad? Perfecto. En este momento entonces voy a hacer la presentación ya del detalle de la... Tengo aquí que esto se activa. Del detalle de la presentación ya como tal, ¿verdad? Por favor me confirman si se logra ver cuando la presente. ¿Se ve ahora? Sí, Lixe, mira. Magnífico, muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces. Decíamos que partíamos de la noción de una acción que iba a crecer durante los primeros 3 años un 30%. Después de eso, el rendimiento iba a caer ya hasta la tasa normal de crecimiento de la economía de un 5%. Adicional a eso, teníamos que considerar dividendo del año cero, $1.20. El rendimiento requerido, que ya ustedes más o menos tienen una idea de cómo se obtiene, 12%. El periodo de crecimiento super normal son 3 años, que se representa por N mayúscula, ¿verdad? N mayúscula. La tasa de crecimiento durante el periodo super normal, que es G sub S, ¿verdad? No solo es G, sino que es G sub S, 30%. Y la tasa de crecimiento normal, que ya la conocemos, que es G, 5%. Lo primero que nos pide, calcular el valor de los dividendos durante el periodo super normal. Ya sabemos que es dividendo del año 0, en este caso, en el año 1, por el factor de crecimiento, 1,56. El dividendo del año 2, 1.20 por 1.3 elevado al cuadrado, 2.02. Bueno, 2.80, aquí sería como 3, pero para efectos de cálculo lo dejamos acá. Y el 3, 1.20 elevado a la 1.3 al cubo, 2.6364. Ya teniendo los 3 dividendos del periodo supernormal, el segundo paso es el valor presente de los dividendos del año 4 al infinito. Es decir, recordemos que del año 1 al 3 tenemos el crecimiento supernormal, 30%. Del año 4 en adelante, ¿verdad? Se espera que el crecimiento sea entonces del 5%, que es el que se espera que tenga la economía. ¿Cómo lo calculamos? Con la formulita que ya sabemos, ¿verdad? Partimos del dividendo 3, ¿verdad? Que tenemos aquí, 2.6364, por el factor de crecimiento con la tasa que nos está compitiendo acá. Interés, 12 menos el 5%, igual 39,54,57. Este es el dividendo del año 4, ¿verdad? El año 4 al infinito, 4. 3. Sumar el valor encontrado en 2, que es este, ¿verdad? Este valor, al valor del último dividendo, de sub 3, para encontrar el flujo de efectivo total de ese año. Es decir, el dividendo sub 3 más el precio de la acción desde el año 4 en adelante. Dividendo 3, 2.6364, más el precio de la acción del año 4 en adelante, 39,547, que es este que está aquí. Obtenemos 42.1821. Después de que hemos encontrado este valor, descontamos cada flujo de efectivo a la tasa de rendimiento requerida, que en este caso 12%, para encontrar el valor de la acción al día de hoy. Es decir, que lo que hemos encontrado dividiendo 1, dividiendo el año 1, año 2 y año 3, integrando todo lo que va después del año 4 a este punto, lo traemos al momento 0, ¿verdad? Lo descontamos. Entonces, el primer dividendo entre 1.12, el segundo entre 1.12 al cuadrado y el tercero entre 1.12 al cubo. Porque estamos hablando de que el dividendo del año 3 más el precio de la acción del año 4 en adelante es el dividendo total del año 3. Por eso lo tengo aquí. Resolviendo la expresión, obtenemos que el valor de la acción hoy, para estas condiciones de crecimiento, es de $33.03. ¿Sí? Entonces, significa que el valor de la acción considerada en el ejemplo anterior es de $33 con 3 centavos. Perdón. Si se percatan, no es difícil, pero sí hay que tener cierto cuidado. Paso 1, calcular el valor de los dividendos, ¿verdad? Con el crecimiento supernormal. Número 2, el valor de la acción del año 4, en este caso, ¿verdad? Del año 4 hasta el infinito, con el valor de crecimiento esperado. Después sumamos los dos valores recién encontrados para obtener el dividendo total del año 3. Y este valor es el que utilizamos para descontarlo, para llevarlo al momento 0. Entonces, el valor de la acción, $33 con 3 centavos.
Ampliando un poco el apartado del equilibrio del cálculo del valor y rendimiento de una acción, debemos hablar de algunos elementos que menciona Ross, que menciona Briley, ¿verdad? Ya en sus libros de finanzas corporativas, sobre las hipótesis de mercado eficiente y las 6 lecciones de eficiencia de mercado. Es decir, esto nos va a dar una pauta, una noción más holística, ¿verdad? Más perspectiva de cómo comprender el valor de una acción y por qué se comportan de ciertas maneras. Los autores coinciden en que, para que un mercado sea eficiente, los precios de los diferentes activos que ahí se intercambian deben reflejar toda la información disponible en el momento. Y los inversionistas disponen en cualquier momento de toda la información de los activos a efecto de valorar el precio que pueden pagar o no por ellos. Es decir, esta es la noción teórica de un mercado eficiente. Es decir, el precio de un activo refleja todita la información disponible de ese activo en el momento. 1. Y 2. Todo inversionista interesado tiene acceso en cualquier momento a toda la información que requiera de ese activo. Donde hablamos de un ejemplo de mercado eficiente, bolsa de valores, donde todas las empresas están obligadas a generar la revisión y publicación de sus estados financieros, cartas a la gerencia, notas explicativas, etc. En teoría, toda esa información da la pauta de qué precio deben tener sus activos financieros en ese mercado. Entonces, desde esa perspectiva, el mercado eficiente parte de eso, ¿verdad? La hipótesis de mercado eficiente es la teoría que describe el comportamiento esperado de un mercado, entre comillas, perfecto. ¿Qué se puede esperar de un mercado perfecto, entre comillas? 1. Los valores están generalmente en equilibrio. Es decir, el precio está acorde a la información del activo. 2. En cualquier momento, los precios de los valores reflejan por completo toda la información pública disponible sobre empresas y sus valores. Y esos precios reaccionan con rapidez a la nueva información. Un ejemplo típico. ¿Qué sucedió? Bueno, les comento, no sé si alguien estará en alguna medida familiarizado con el mercado de los vehículos, pero en el año 2010, Toyota Motor Company tuvo un problema bastante serio en Estados Unidos. La filial de Estados Unidos de Toyota presentó el inconveniente que surgieron muchas quejas de los propietarios de un lote de 250,000 RAV4 de ese año que tenían el problema de aceleración súbita, es decir, por ser transmisiones automáticas, los vehículos aceleraban sin que el conductor lo hiciera. Y aparte de eso, tenían una seria falla en los frenos. Entonces, hubieron varios accidentes. Entiendo que creo que hubo 1 o 2 muertes al respecto. Entonces, se detectó que el problema estaba en el vehículo. Es decir, no era negligencia del conductor, no era problema de mantenimiento, sino que era un desperfecto del vehículo. Entonces, ¿qué hizo la Toyota? Notificó a cada uno de esos 250,000 propietarios de ese lote de RAV4 de Estados Unidos y del resto de América para efectos de que se llamaran a revisión los vehículos completamente gratis para efectos de reparar cualquier problema que hubiera relativo a transmisión y a el elemento del freno, que era como lo más delicado. Entonces, desde esa perspectiva, les digo porque a menos en el caso particular, este servidor fue testigo, porque para esos días me encontraba estudiando la maestría en finanzas y una compañera de estudio de la maestría había adquirido una RAV4 de ese lote, solo que la había adquirido aquí en El Salvador, vea, a través de Excel. Sin embargo, nosotros fuimos testigos que ella fue notificada con una carta firmada de puño y letra del gerente de operaciones de país de Excel Automotriz para que ella llevara a revisión su camioneta. Entonces, ahí pueden ver ustedes el ejemplo. ¿Qué pasó con Toyota en ese entonces? Antes de que hiciera el llamado global a revisión de sus vehículos, las acciones cayeron. El precio de las acciones de Toyota cayó, se desplomó. Porque si bien es cierto, Toyota tiene una reputación prácticamente indestructible en términos de confiabilidad y relación precio-valor de un vehículo, pero eso sí fue bastante delicado. ¿Eso qué generó? Que la información que en el mercado circulaba, no hombre, los vehículos Toyota están dando problemas, los vehículos Toyota son inseguros, etcétera, 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 provocó que las acciones de Toyota cayeran. Ahora, la estrategia que ellos utilizaron es de reconocer que fue sumamente inteligente. Bueno, señores, sí, cometimos un error, punto. Y con todo el debido respeto,
nos disculpamos y le vamos a reparar su vehículo gratis. O sea, no somos exentos de cometer errores, ¿no? Pero la actitud que tomó la Toyota de afrontar ese tipo de problemas se convirtió en una estrategia que de hecho se ha vuelto caso de estudio, ¿verdad? En materias de maestría y ciertos niveles en doctorado. Entonces, les comparto la experiencia porque ahí es donde está el ejemplo típico de lo que dice el numeral 2, de que el precio de acción refleja toda la información disponible en su momento. Y número 3, dado que las acciones están manejándose en un mercado que se considera perfecto, que se considera eficiente, es que las acciones están cotizadas de manera plena y correcta. Es decir, que una acción puede ser adquirida en el momento que usted quiera sin ningún tipo de restricción, ¿verdad? Las 6 lecciones del mercado. Esto ya lo menciona propiamente Briley en su texto de finanzas corporativas, ¿verdad? Él ya va un paso más adelante, un paso más allá de cómo interpretamos el mercado de acciones. En este caso te menciona Briley de que los mercados no tienen memoria, de que hay que confiar en los precios de mercado, hay que saber leer las entrañas. De hecho, Briley lo pone entre comillas, ¿verdad? Porque no es un sentido figurado que lo menciona. 4, no hay ilusiones financieras. 5, la alternativa, hágalo usted mismo. Y 6, si ya se vio una acción, se vieron todas. Ampliando un poco. Los mercados no tienen memoria. No existe garantía que eventos acontecidos en el pasado van a suceder en el futuro. Por lo tanto, no es sensato confiarse considerando que resultados favorables del pasado se van a repetir en el futuro y viceversa. Otro ejemplo que me gusta traer. Hace alrededor de unos 5 o 6 años hubo un gran escándalo porque la Volkswagen, ¿verdad? La compañía alemana que produce vehículos, mintió en los exámenes que se les hacía a sus vehículos para promover el detalle del control de emisión de gases, de emisión de CO2. El famoso escándalo que se dio con la compañía Volkswagen, ¿verdad? En el sentido de que ellos alteraban los motores cuando iban a ser enviados a revisión, ¿verdad? Se denominó el famoso Dieselgate, así se le llamó. Si gustan, pueden buscarlo en internet, así lo van a encontrar. Dieselgate, ¿verdad? Se escribe Dieselgate, ¿ya? Como una alusión al escándalo Watergate, que es en el que se vio involucrado Richard Nixon, ¿verdad? El presidente de Estados Unidos, pero eso ya es otra historia, como dicen. Sin embargo, lo traigo a colación porque así fue conocido, el Dieselgate, donde se detectó que la Volkswagen mintió, adulterando sus motores para que las emisiones de CO2 fueran por debajo de la norma en Europa. Entonces, inmediatamente, el gran montón de problemas para la compañía, ¿no? Desplome de sus acciones, el inconveniente relativo a que cuando se detectó le impusieron severas multas, restringieron sus producciones en ciertos modelos, etc. Es decir, esto tal vez no sea igual a lo que le pasó a Toyota, porque Toyota en teoría fue una cuestión derivada de desperfecto mecánico. Esto fue una cuestión de negligencia deliberada, que fue más delicado. Pero ¿qué pasó? Las acciones se desplomaron, empezó a caer la reputación de la empresa, etc. Sin embargo, igual, ¿verdad? Tomaron a consideración el hecho de que, pues, ni modo, iban a asumir y todo, pero la respuesta de mercado no fue igual que la de Toyota, ¿sí? El hecho de que Toyota se disculpó en su momento y las acciones relativamente normales volvieron a estar en ciertos niveles, con el caso del Volkswagen no fue así, ¿ya? El trasfondo del problema fue distinto, había ya más intención directa, ya había más dolo en querer hacer las cosas, por lo tanto, la reputación de la compañía se vio severamente afectada. Ahora, hoy por hoy, más o menos está de nuevo tratando de recuperar un poco lo que es su imagen corporativa, pero es bastante difícil, ¿sí? Por eso les digo, el hecho de que Toyota pasó por un problema, se disculpó y sus acciones se normalizaron, no garantizó lo mismo para Volkswagen. Por eso menciono eso. El mercado no tiene memoria. 2. Confiar en los precios de mercado. Se supone que los precios de los activos llevan incluida toda la información disponible en ese momento, recalcando, ¿verdad?, la hipótesis de los mercados eficientes. Bajo el precepto de ese mercado, el precio del activo debe basarse en toda la información que se dispone en el momento. ¿Por qué creen ustedes que cuando los precios de las acciones empiezan a caer, lo que la gente hace de forma automática es vender? Porque se supone que el precio está reflejando la realidad del emisor. Si el emisor tiene problemas, si el emisor tiene algún inconveniente, dificultades legales, etc., los precios de las acciones empiezan a caer.
Y todo inversionista con cierto nivel de experticia dice, no, aquí me huele a peligro, así que yo mejor me zafo. Y lo que hacen es vender. Por eso les digo, hay que confiar en los precios de mercado. 3. Leer las entrañas. Está vinculado con el elemento anterior. Conocer la información disponible es importante, pero es más importante saber discernir los distintos elementos que lo componen. Retomo el ejemplo. El escándalo que se dio con Toyota y Volkswagen. En ambos habían problemas en el caso de la construcción de vehículos y habían implicaciones de por medio. Sí, pero ¿qué era de diferente el problema que se generó en Volkswagen contra el de Toyota? Que en el de Volkswagen se determinó que había negligencia. ¿Sí? Si yo me baso solo en lo que dice el mercado, chévere, han caído las acciones, pero ya van a volver a subir. No, indagando más, se detecta que ya hubo dolo de parte de la gente en Volkswagen. Por lo tanto, el trasfondo fue distinto, ¿verdad? Vivimos en una realidad caracterizada por la necesidad de información clara y oportuna para tomar decisiones. 4. No hay ilusiones financieras. Implica la percepción de los inversionistas sobre el proceder del sector público en términos de la exigencia de impuestos a las ganancias. En español, ¿qué tanto el gobierno va a castigar las ganancias corporativas? A través de, además del impuesto sobre la renta, de otro tipo de impuestos, ¿verdad? Actualmente, los inversionistas pueden ver favorable la disminución de utilidades reportadas en el periodo por el hecho de que eso significa un ahorro en impuestos. Es decir, para un inversionista puede ser en algún momento decir, señores, en vez de reportar $100 de utilidad, voy a reportar 20. O sea, siempre voy a generar utilidad, pero mucho menos que la que yo esperaba. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre $20 es mucho menor que el impuesto sobre 100. ¿Qué hago con los otros 80? Los reinvierto en mi empresa y me sirven como un apalancamiento para mis operaciones. ¿Sí? Entonces, ese es el apartado. No hay ilusiones financieras. 5. La alternativa, hágalo usted mismo. Denota el hecho de que un inversionista no estaría dispuesto a fusionar su empresa con otra en afán de reducir el riesgo de cartera, pudiendo hacerlo mediante la adquisición de acciones y no de la empresa en sí. Resulta más fácil, rápido y eficiente. En español, lo que se está pretendiendo es de que la medicina no sea peor que la enfermedad. Y si alguien quiere diversificarse, muchas veces es mejor comprar acciones de una empresa en particular que intentar asociarse con la empresa o querer fusionarse con la empresa. ¿Sí? Son cosas muy distintas. 6. Si ya se vio en acción, ya se vieron todas. ¿A qué nos referimos con eso? Si se tiene la certeza del precio y comportamiento de una acción en un mercado eficiente, se puede inferir que los inversionistas no compran una acción por las cualidades particulares. La compran porque ofrece la perspectiva de un rendimiento adecuado para su riesgo. ¿Sí? El inversionista tiene una exigencia de rendimiento que se traslada o se traduce a un porcentaje. Y si el porcentaje que está ofreciendo una acción en particular es acorde a lo que está exigiendo un inversionista, con toda certeza y confiabilidad la puede adquirir. ¿Sí? Esto significa que las acciones se comportan como marcas muy similares del mismo producto, casi sustitutas perfectas. ¿Nos referimos a qué cosa? Que si un inversionista dice, yo soy capaz de asumir un nivel de riesgo de un 14%, porque tengo suficientes flujos de efectivo que respalden mis operaciones, tengo suficientes garantías que me pueden apoyar en caso de una emergencia, etc. ¿Qué es lo que va a hacer esa persona? Ir a buscar al mercado acciones que den ese rendimiento, un rendimiento por arriba incluso de lo que él está definiendo, ¿sí? Pero ¿qué sucede con aquellos que digan, no, yo prefiero ser un poco más prudente y lo que voy a manejar es un nivel de exigencia de un 8%, ¿verdad? ¿Qué va a hacer entonces esa persona? Ir a buscar acciones que le generen ese tipo de rendimiento porque es el nivel de riesgo que está dispuesto a sufrir, que está dispuesto a cubrir, ¿sí? Por eso se dice, una acción en teoría denota cómo está un activo en particular, la empresa emisora y la condición de mercado. Yo como inversionista defino qué tanto riesgo quiero asumir. Me voy a buscar la acción que más se apegue a mis exigencias. Punto. Y para ir cerrando, tenemos el apartado de la evaluación de activos reales o tangibles. Los modelos de evaluación, todos los modelos que hemos visto hasta este momento,
También pueden ser extensivos para evaluar activos reales. A continuación, se presenta un primer acercamiento de la teoría relativa a evaluación de activos reales como preámbulo al desarrollo de la teoría de evaluación de proyectos de inversión, que será abordada en la unidad siguiente. Es decir, esto es como la línea base, ¿verdad? El trazo inicial que generamos para después seguir escribiendo la connotación de preparación sobre formas de evaluar inversiones, ¿verdad? Ya hablando de activos reales o tangibles. Partiendo de la teoría que nos indica que el valor de cualquier activo es igual a la suma de los valores presentes de todos los flujos de ingresos que se espera generar en el futuro, se puede obtener el valor de una inversión en activos reales, basándonos en el valor que se espera generar en el futuro y trayéndolo al día de hoy, mediante la actualización o descuento de los flujos de efectivo. Recalcando, cuando hablamos de activos reales, es necesario aclarar que nos estamos refiriendo a aquellos elementos que, por un lado, contablemente hablando, se conoce como propiedad, planta y equipo, ¿verdad? O activos fijos. Y técnicamente hablando, se refieren a lo que constituyen la base productiva de un negocio. Son aquellos activos que se adquieren no con la idea de venderse, sino de ser utilizados para que sirvan como base productiva de un negocio. ¿Sí? Entonces, definiendo con claridad que estamos hablando de ese tipo de activos, es que podemos ya empezar a aplicar las herramientas de evaluación a ese tipo de activo en particular. Por ejemplo, un inversionista inmobiliario le ofrece la oportunidad de comprar el día de hoy un edificio de oficina valorado en 370,000. Es decir, el edificio que le están ofreciendo a usted vale hoy 370,000. Según las proyecciones y experiencia del inversionista, el edificio va a valer dentro de un año 420,000 en el mercado, producto de la demanda de espacios de oficina y locales comerciales. Aquí entra en juego lo que les mencionaba de que el hecho de saber utilizar las técnicas de evaluación no le garantiza obtener resultados favorables, sino que la pauta es que usted debe desarrollar buenas premisas y convertir más en un arte que en una ciencia su cálculo. Porque esto de las proyecciones y experiencia del inversionista no lo define una cifra, no lo define un ejercicio, no lo define una fórmula, lo define la experiencia vivida, la experticia adquirida por el inversionista a lo largo del tiempo que ha estado desempeñando ese tipo de labores, ¿sí? Entonces, recalco eso porque siempre me enfoco en que la herramienta es útil, pero solo para aquel que es capaz de sacarle el máximo provecho. Entonces, las predicciones y experiencias del inversionista son las pautas que nos dan el detalle de las premisas en base a la experiencia, ¿sí? Aquí hay una cierta justificación, ¿verdad? En el caso hipotético que estamos hablando, que se espera que el edificio valga 420 porque estamos hablando de que se va a requerir demanda para espacios de oficina y locales comerciales. Se esperaría, claro. Si usted considera un rendimiento mínimo requerido del 5% sobre inversiones similares, ¿cuánto es lo más que usted puede pagar hoy por esta oportunidad de inversión? Es decir, por ese edificio. Para responder la pregunta anterior, debemos encontrar el valor presente de la inversión, es decir, descontar el monto a recibir dentro de un año a la tasa de rendimiento requerido por el inversionista. Ahí tenemos. El valor futuro esperado dentro de un año, 420. El interés o rendimiento requerido, 5%. N, que es el periodo, un año, porque estamos hablando de que de hoy a un año el edificio va a valer esto, según las predicciones. Entonces, el valor presente igual al valor futuro entre factor de descuento. 42,000 entre 1 más el rendimiento elevado a la 1, que no se pone, ¿verdad? Sino que solamente se deja indicado. Y obtenemos que el valor de esta inversión con estas condiciones al día de hoy es de $400,000. Muy distinto de los 370 que me están cobrando. El dato obtenido, si se percatan, es sumamente fácil de encontrar sabiendo, 1, qué fórmula utilizar y 2, qué variables están involucradas en ella. Ya una vez sustituyendo, en piloto automático se obtiene el dato. ¿Qué es lo relevante? Interpretemos este dato y tomemos decisiones.
En base a los cálculos realizados, el valor más alto que usted puede pagar por esta oportunidad hoy es de 400,000. Y considerando que la oferta que le hacen a usted es de 370,000, resulta conveniente realizar el negocio, ya que es $30,000 menos que el valor máximo a pagar. Es decir, usted lo más que puede pagar por ese edificio hoy son 400,000, según las condiciones que estamos esperando tener en un año. Pero como la oferta que le hacen es de 370, es menor que el valor máximo. Por lo tanto, usted no va a pagar lo que vale, porque esto es lo que valdría el edificio ahora, según estas condiciones. Usted no va a pagar esto, va a pagar menos de lo que vale. Por lo tanto, se estaría ahorrando $30,000 al respecto. ¿Sí? Si la oferta de compra fuera por cualquier valor por arriba de los 400,000, entonces debería rechazarla. Es decir, estos 400 nos dan como un límite, que todo valor por encima de este dato no es conveniente para el inversionista tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y todo valor por debajo de este valor sí es conveniente porque es favorable para el inversionista, porque representa un beneficio. En este caso, $30,000, ¿sí? Hay casos en los que estamos hablando de inversiones de este tipo, ¿verdad? Como el ejemplo que estamos colocando, donde ponemos un elemento ya de ampliación de estas estructuras. ¿En qué sentido? De que además del valor del edificio, podemos colocar, por ejemplo, que el edificio en algún momento va a poder ser arrendado y producto del arrendamiento vamos a tener un ingreso. Entonces ya el planteamiento del problema nos cambia. Significa que vamos a generar tanto el valor de lo que esperamos obtener como beneficio en el mercado, más el valor presente de los flujos de efectivo que este genere. ¿Me explico? Y así podemos ir agregando variables, podemos ir agregando elementos y componentes que nos van a dar la pauta de volver más elaborado este tipo de análisis, que eso es lo que vamos a ver en las siguientes jornadas. Ahora estamos nada más sentando la base, aquel punto de partida, para que lo tengamos como referencia, para que de ahí sigamos agregando elementos a los análisis y evaluación de proyectos ya de inversión, como tal, estructurados como tal. Las actividades a realizar durante la presente unidad, ¿verdad? En esta semana, son dos. Primero, un cuestionario, que es una evaluación en línea de índole individual. Y las instrucciones son que, después de haber dado lectura a los contenidos de esta unidad, ingrese a unidad 2, actividad 1, evaluación en línea, en la cual va a encontrar una serie de ítems de selección múltiple y de relación. La evaluación consta de 30 ítems, de los cuales van a presentársele 20 de forma aleatoria. Para lograr el éxito de la evaluación, deberá leer detenidamente cada uno de los ítems y seleccionar la respuesta correcta. El tiempo estipulado para resolverla es de 45 minutos en un solo intento. Fecha límite para completarla es el domingo de esta semana a la medianoche. La selección correcta de todos los ítems de evaluación tendrá una ponderación de 10 puntos. Y la segunda actividad, denominada Apliquemos lo aprendido, es una tarea de índole individual. Las instrucciones. Después de haber dado lectura al contenido de la unidad, descargue el archivo Guía de ejercicios y resuelva lo que se le pide. Tome en cuenta los ejemplos presentados en el desarrollo de la unidad. Una vez finalizados, guárdelos y envíe el archivo en el espacio de tarea, unidad 2, actividad 2, apliquemos lo aprendido. Fecha límite de participación será el domingo de esta semana, ¿verdad? A la medianoche también. Criterios a tomar en cuenta en la evaluación: uso adecuado de fórmulas, 2 puntos. Correcto desarrollo de ejercicios, 4 puntos. Interpretación de resultados, lo que recalcábamos, ¿verdad? Que no solo es de encontrar la cifra o la cantidad, sino interpretarla para saber qué nos indica ese valor encontrado. En este caso tiene una ponderación de 2 puntos. Seguimiento a las instrucciones, 1 punto. Y desarrollo lógico de ejercicios, 1 punto. Consultas sobre el tema o actividades. Permítanme presentarles el detalle de las actividades que se pretenden realizar. La actividad 1, ¿verdad? Lo que ya habíamos explicado, un examen calificado, ¿verdad? Que tiene una ponderación de 10 puntos. Aquí están 60 minutos, ¿verdad? Habíamos puesto 45 en la lámina, pero se les ha habilitado 60, ¿verdad? Está su código de acceso.
Y al dar vista previa, pues ya lo van a poder empezar a realizar. Está disponible desde el lunes 27, ¿verdad? Hasta el domingo 3 de octubre. Es en el caso de la actividad 1, que es la evaluación en línea. En el caso de la actividad 2, apliquemos el aprendido, lo que se les mencionaba, ¿verdad? Lo de la guía de ejercicios. Damos clic. Aquí vemos la guía de ejercicios que está en un formato de Word, ¿verdad? Aquí la tienen. Guía de trabajo sobre evaluación de bonos, acciones y activos reales. La indicación es que resuelva los ejercicios que se presentan a continuación. Y aquí está el detalle. Un ejercicio respecto a bonos. El 2 que le pide que retome el ejercicio anterior. El 3 que tiene que ver con el cálculo de una acción. El 4, la oportunidad de obtener distintas alternativas de inversión, ¿verdad? O el elemento de manejar un apartado de pago de un terreno o relativo a la construcción y pago del terreno, etcétera. Aquí están distintas opciones, ¿sí? Que esto tiene que ver con los activos reales, ¿verdad? En el apartado 1 y 2 son bonos. El ejercicio 3, acciones. Y el número 4, activos reales, ¿verdad? Ahí tienen toda la información disponible. Va a estar el video también para que lo puedan eh, revisar posteriormente, así como todo el material de apoyo que tienen, además de lo que está cargado en la plataforma, ¿verdad? Ahora sí, queda abierto el espacio para preguntas o inquietudes, compañeros, si las hubiera. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda, más que todo en el cálculo de rendimiento al vencimiento. Ajá, Según correcto. según usted nos dijo, la fórmula ya estaba definida con los valores, ¿verdad? Y hay una parte donde aparece un numerito 3, como un denominador, algo así. Entonces, cuando se aplica ya la sustitución de los datos, en el ejemplo aparece un número 2 y ese Ah, número ok. 2 cuando se desarrolla la fórmula hace que haya una variación de hasta un 5% sobre la tasa que da como respuesta. No sé si es que se modifica de alguna forma o es que se equivocaron al momento de digitarlo. Ah, cómo no. Ahorita en este momento le verifico, porque sí tiene que ver con el detalle del numerador de la fórmula de rendimiento al vencimiento, ¿va? RAV. Es correcto, ahí aparece un dato que se ve diferente y hace que la respuesta cambie. Correcto. Ahorita en este momento le verifico. Permítame un segundo y ya le voy a compartir pantalla. Ok, voy a compartir pantalla en este momento. Ok, ¿se ve acá la lámina? Sí, Lick.
Ok, perfecto. Ok, me imagino que lo que mencionan es esto, es correcto. Aquí aparece un 3 y aquí aparece un 2. Es correcto, tienen razón. Me disculpo, un error de digitación. Aquí el dato correcto debe ser 2, que es el que está aquí abajo. ¿Sí? Excelente, le agradezco el llamado de atención porque sí, para que sí haya claridad completa en lo que estamos viendo, estamos manejando que el denominador de esta expresión es un 2. Porque estamos hablando de dos valores, ¿verdad? Que en este caso el precio del bono entre su valor más su valor nominal entre 2. Este es el denominador. ¿Sí? Hago la corrección acá. No sé si queda clara la inquietud. Sí, ahora sí ya queda clara porque no sabía si era el 2 o el 3 el correcto. Ayer tenía la duda. Es correcto, ¿no? Y le agradezco ahí el llamado de atención, Milton, porque así tenía ese detallito en la presentación que no había reparado en ese detalle. Le agradezco ahí. Y ya queda claro para todos que estamos hablando de que el denominador es un 2 en el caso del rendimiento al vencimiento. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra Exacto. duda, compañeros? Excelente, gracias. ¿Alguna otra duda? De mi parte, no, Liz, gracias. Ok, perfecto, muchas gracias, Flor. ¿Alguien más? Si todo está claro, por favor, me pueden retroalimentar a través del audio o en el chat, porfa, para que así ya tengamos la evidencia de que se ha logrado entender lo que hemos tratado de explicar en esta jornada. Ahí me confirman, por favor. Ok, si no hay más inquietudes, entonces, damas y caballeros, damos por cerrada la jornada de ahora. Les agradezco su espacio, su tiempo, su participación. Igual, ¿verdad? Siempre sugerirles, pedirles, ¿verdad? Que compartan con sus otros compañeros que están en el entorno de preparación de materias virtuales para que traten de incorporarse, ¿verdad? En las siguientes dos jornadas que nos hacen falta, solo tenemos ya dos actividades pendientes, semana 3, semana 4, con lo cual estaríamos finalizando ya lo que es la asignatura, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que le hagan el comentario a los compañeros para que se incorporen también, ¿verdad? Para que no solamente sea el apartado de la revisión del video, sino que también tengan esa interacción, ¿verdad? En tiempo real de cualquier inquietud. Ok, Pablo nos menciona sí. Y Norma Elizabeth, todo claro. Gracias, perfecto. Gracias a usted, Norma. Excelente, muy amable. Muy bien, en este momento entonces cancelo la grabación para que quede disponible el video en el chat.